al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, bienvenido al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es Dios manifestado en carne. El tema de esta semana es: la obra de Dios es administrada por el Espíritu. Le invitamos a leer con oración Hechos capítulo 13, versículo 43. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, y despedida a la congregación. Amén. Y despedida a la congregación. Amén. Muchos de los judíos y de los prosélitos. Verdad. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Amén. Siguieron a Pablo y a Bernabé. Amén. Verdad. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles. Amén. Quienes hablándoles. Amén. Les persuadían. Amén. Les persuadían. Amén. Oh Señor Jesús, les persuadían. Amén. Verdad. Les persuadían a que perseverasen. Amén. Les persuadían a que perseverasen. Amén. Oh Señor Jesús, les persuadían a que perseverasen. ¿En qué? En la gracia de Dios. Amén. En la gracia de Amén. Dios. Oh Señor Jesús, Amén. que seamos aquellos que perseveren en la gracia de Dios. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. El día de hoy veremos servir bajo la determinación del Espíritu. La obra que Dios realiza en la tierra está bajo la responsabilidad del Espíritu, como se puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Antes, cuando leía estos versículos, me preguntaba: ¿cómo habla el Espíritu Santo? Cuando esos 5 profetas y maestros de la iglesia se reunieron, ciertamente el Espíritu usó a alguien como portavoz entre ellos, puesto que el Espíritu mora en nosotros y habla en nuestro interior. Amén. Así que, cuando uno de ellos, usado por el Espíritu, dijo eso, hubo una confirmación inmediata en el corazón de los 5 y, como consecuencia, rápidamente hubo un eco dentro de los que lo oyeron. Amén. Que así sea. Lo confirmo. Es el Espíritu hablando. Amén. Al final del versículo, vemos que el Espíritu Santo tiene una obra a la cual necesita ponerla en marcha y terminarla. Amén. Continuamos con la lectura de Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos, entonces,
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Después de apartar a Bernabé y Saulo para la obra, el Espíritu Santo los envió a Chipre. En esa época, las embarcaciones que navegaban en el mar Mediterráneo eran muy precarias. Por consiguiente, Bernabé y Saulo debieron haber pasado por momentos difíciles, como por ejemplo el riesgo del naufragio. Cuando su nave llegó a Salamina, atravesaron toda la isla yendo hasta Pafos, y de allá navegaron para Perge de Panfilia. A esa altura, Juan Marcos, el joven que Bernabé llevó, no soportó los sufrimientos del viaje y volvió a Jerusalén, donde su madre vivía. No obstante, Bernabé y Saulo atravesaron Perge y fueron a Antioquía de Pisidia, una provincia romana vecina a la provincia de Galacia. En Antioquía de Pisidia, el Espíritu Santo, que estaba en el comando, manifestó el don de la palabra de Pablo. Leamos el siguiente versículo en Hechos capítulo 13, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Como vimos hasta aquí, el Espíritu Santo es el encargado de preparar a la novia y de escoger el vaso que Él quiere usar. En este pasaje vemos que Él invierte el orden. Antes era Bernabé y Saulo, ahora es Saulo y Bernabé. Como entre los 5, la lista era encabezada por Bernabé y Saulo al final. Al ser enviados, el orden fue Bernabé y Saulo. A partir de Antioquía de Pisidia, el don de la palabra de Saulo, quien pasó a ser llamado Pablo, fue acentuado por el Espíritu, poniéndolo al frente de Bernabé. Amén. Veamos algunas evidencias del nuevo orden del Espíritu. En Hechos capítulo 13, versículo 43, parte A, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Fíjese que el orden aquí es Pablo y Bernabé. Eso deja muy claro que el Espíritu Santo es quien hace, coordina y administra esas cosas. Amén. En ese mismo principio leemos en el versículo 45: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Este versículo nos muestra que Pablo era quien hablaba. Y en el versículo 46, nuevamente vemos ese orden: Pablo y Bernabé. Tal orden fue establecido por el Espíritu, el administrador de la obra. Él administra su obra de la mejor manera posible. Amén. Bernabé, por su parte, no tenía el más mínimo problema con esa inversión del orden. Por el contrario, respetó la determinación del Espíritu, porque en su corazón no había ambición por posición. No vemos a Bernabé hacer ninguna intervención, murmurar o reclamar. Él solo servía bajo el orden y la determinación del Espíritu. Amén. En nuestros días ha ocurrido lo mismo. Mediante el Espíritu, Dios determina todos los arreglos en su obra. Por tanto, solo debemos obedecer ese orden y todo saldrá bien. Amén. Pero, si surgiese cualquier problema de posición en nuestro corazón, seremos dejados de lado. Por eso, debemos ser sencillos, diciendo sí y amén
a todas las determinaciones del Espíritu. Amén. La pregunta del día de hoy es: ¿qué significa el orden de los nombres Bernabé y Saulo, y después Pablo y Bernabé? Amén. Gracias al Señor, porque el Espíritu Santo tiene una obra, la cual la está poniendo en marcha y necesita terminarla. Amén. Oh Señor Jesús, porque es el Espíritu Santo quien hace, coordina y administra toda la obra de Dios. Amén, Señor ¿verdad? Jesús, que seamos como Bernabé, que respetemos la determinación del Espíritu. Amén. Señor Jesús, que veamos que es el Espíritu quien determina Sí. todos los arreglos de la Amén. obra de Dios. Señor Jesús, por tanto, amado oyente, solo debemos obedecer ese Amén. orden y todo saldrá bien. Amén. Oh Señor Jesús, que en nuestro corazón no haya ningún deseo en la posición. Sí. Señor Jesús, seamos sencillos, Amén. diciendo sí y amén a todas las determinaciones del Espíritu. Amén. Oh Señor Jesús. Lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.